Hay poder en Jesús. Adoramos a nuestro Señor. A Dios sea toda la gloria. Vive Jesús, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Dios me los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a acomodar esto por aquí. Este es tu hermano y tu amigo Rafael Maldonado, siervo de Jesucristo, evangelista del Señor. Y estamos aquí, gloria al nombre de Jesucristo, en victoria, Benecer, peleando la buena batalla de la fe. Mire, hablemos claro. Cristiano o persona que no entienda, aunque cree en Dios, aunque lea la Biblia, aunque diga que ama a Jesús, que no acepte y que no comprenda que Dios hace como Él quiera, es porque obviamente esa persona no tiene fundamento y no sabe dónde está parado o dónde está parada. Muchas veces nosotros hablamos, que a Dios no se le puede cuestionar, predicamos que wow, que Dios es un Dios de misterio, pero sin embargo, la mayor parte del tiempo, la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos dice todo sobre nuestra vida. Y la palabra de Dios, la misma palabra con la cual fueron creados los cielos y la tierra, nos da a entender que Dios es real, vive Jesús, y que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dios, cuando tiene un propósito, cuando quiere hacer algo con una persona, una obra con una persona, por más que nosotros pensemos o tratemos de decir que no, que eso no viene de Dios o algo, nosotros los seres humanos no podemos jamás ni podremos nunca decirle a Dios lo que tiene que hacer, como tiene que hacer, porque Dios respalda su palabra. Y siempre le he dicho que Dios tiene un compromiso con su palabra. Y yo le digo una cosa, conmigo o sin mí, Dios va a seguir siendo Dios. Dios va a seguir reinando porque Él es soberano. Y siempre le he dicho que no es Dios que necesita de nosotros. Obvio, nosotros somos los que necesitamos del Señor. Y en Isaías, capítulo 55, versículo 11, la Biblia te da una explicación respecto a la palabra de Dios, el efecto que tiene, lo que hace y lo que ya mencioné, cómo Dios la respalda. Dice en el versículo 11, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Y lamentablemente hay personas que quieren ponerle límite a las cosas de Dios, y a Dios usted no le va a decir lo que tiene que hacer, porque déjeme decirle, hermano, que si Dios le da la gana de coger a un alcohólico, aunque esté tambaleando, borracho, a un drogadicto, a un loco, o a una persona tartamuda, una persona que no tenga mucho estudio, y lo pone, gloria al nombre de Cristo, a que le predique a esa persona con la cual él tiene planes, Dios lo hace, porque Dios usa las piedras. So que a Dios no le va a afectar en nada
que ahora mismo él coja un caballo, un camello, un rinoceronte, y lo haga hablar y me diga a mí algo de la Biblia? Dios puede hacerlo, porque debe decirle, iglesia, que la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces hay gente que piensan que las cosas que Dios hace a veces no es de Dios, no puede ser Dios. Que aunque en una iglesia haya un grupo de cristianos desordenados, o quizás el pastor sea un corrupto o el evangelista sea un vendido, si Dios le da la gana de usar a esa persona, aunque esté torcido o en pecado, para hablarle a alguien que necesita, gloria al Señor, escuchar las buenas nuevas de salvación, pues mire, Dios lo hace. Dios lo hace. Ahora, déjeme decir una cosa. Esa persona, si no se arrepiente, esa persona que Dios usó para hablarle a aquel narcotraficante y citarle, vamos a decir, Juan 3:16 o Apocalipsis 3:20, si esa persona no se arrepiente, aunque esté en la iglesia, aunque lea la Biblia, aunque ore, y la muerte lo sorprende, se lo lleva el diablo. Pero sin embargo, a aquel que esa persona le habló palabra del Señor, se salva, se arrepiente, si le hace caso a la voz de Dios. Yo le voy a decir una cosa a la gente que se entromete en las cosas y de la manera que Dios obra. No lo haga, porque usted jamás y nunca podrá entender de la forma que Dios obra. Y Dios, por un alma que Él se antoje de esa persona, gloria al Señor, si tiene que usar al adicto a droga de la esquina para decirle a aquella prostituta, Cristo te ama, Dios lo hace. Oh, ¿y quién le va a decir a Dios que no? O no lo hagas así, o no bregues de esa forma. Dios no tiene límite. Dios usa a esa persona para llevar un mensaje a esa alma de la cual ya Él se antojó, y después suelta a esa persona. Judas no echaba fuera demonios, predicaba el evangelio, ponía las manos y Dios sanaba a los enfermos, y se lo llevó el diablo. Entonces usted me va a decir a mí, gloria al Señor, que si ahora mismo Dios coge a un millonario que está más perdido que el diablo, aunque tenga riqueza, pero no tiene a Cristo, y lo envía ante un travesti que se viste de mujer, que está practicando pecado de homosexual, y le dice, Jesucristo rompe las cadenas, y le cita Romanos 6:23, usted me va a decir que Dios, usando ese millonario que aunque tiene bienes de este mundo y carros y todo, y no tiene a Cristo, lo usa? Porque, vuelvo y repito, Dios usa las piedras, aunque eso no es todo el tiempo. Hay casos excepcionales, pero la palabra es la palabra. Gloria al nombre de Cristo. La palabra, hermano, es la palabra. Cuando el Señor reprendió a Balaán, al profeta Balaán, mire, Dios hizo aquella mula que hablara. Porque se le apareció el ángel. Y el profeta Balaán estaba ciego. Entonces llegó un tiempo, un momento, en que esa mula habló. Dios, el asunto es, hermano, que respecto a la Biblia, esta palabra tiene vida. Esto no es cualquier cosa. Esta es la palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra
cuando es predicada, cuando se le habla a un enfermo que está a punto de morirse, o tiene cáncer, o tiene lupus, o lo que sea, y se le cita Isaías 53, los contextos que dicen, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas nosotros fuimos sanados. ¿Sabe lo que puede ocurrir? Ahí, cuando ese predicador va, que Dios use el predicador para hacer una oración de sanidad y esa persona se sane. Ahora, y si el predicador está torcido o está mal, si muere en pecado se lo lleva el diablo, si está bien pues está haciendo la voluntad de Dios. O que esa persona, como quiera, después de que se le ha predicado el evangelio, porque lo que Dios quiere es que el hombre sea salvo, que acepte a Cristo, que escape por su vida. Dios no quiere que nadie se pierda, porque es un Dios de amor y de misericordia. Pero el nosotros hacer acepción de personas, eso está mal. Eso está mal. Porque muchas veces Dios le dice a su siervo, ve y llévale esta palabra a fulano de tal, y muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces Dios lo que hace, en algunos casos, es que usa a una persona que no tiene que ver nada con Dios para que le predique a esa persona que Dios quiere salvar, no que no ame al que Él está usando, porque también lo ama, y después ya lo soltó. Y hay gente que piensan que aunque un predicador o un pastor o un evangelista estén torcidos, estén en pecado, estén en desorden, Dios no lo puede usar. ¿De quién es la gloria? ¿De Dios? Bendito Dios, aleluya. ¿De quién es el poder? ¿De Dios? Cuando Dios usa un predicador en sanidad, en milagro, ganando almas para Cristo, es Dios que lo está usando. Porque, amado hermano, nosotros somos puente de bendición, embajadores de Cristo, representantes de Jesucristo aquí en la tierra, para ir por todo el mundo, gloria al Señor, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros mismos nos tenemos que cuidar, porque se lo digo por experiencia propia. Es bonito predicar la palabra de Dios. Eso es un privilegio que los mismos ángeles, dice la Biblia, que anhelan hacer pero no pueden. Predicar la palabra de Dios. Pero esta palabra, mis amados hermanos, hace efecto. Esta palabra sana. Esta palabra Dios la respalda. Y si Dios tiene que usar a un mismo brujo para que le cite Hebreos 9:27 a un pecador, Dios lo hace. Dios no tiene límite. Dios obra de manera misteriosa. Lo que pasa es que hay gente que ellos quieren que sea y que las cosas, gloria al nombre del Señor, acontezcan y pasen de la manera que ellos quieren, y no es de la manera que nosotros nos quedamos. Porque a Dios no le importa de qué denominación usted es. A Dios no le importa cuánto bolsillo usted tenga, cuánto dinero usted tenga en su bolsillo. Lo que Dios quiere de nosotros es que andemos derecho.
que nos portemos bien, que guardemos la palabra. Ustedes y yo, que vivamos en santidad, que amemos al prójimo. Una cosa es que Dios respalda su palabra, pero otra cosa es que para que Dios respalde la palabra que sale de la boca de un predicador, porque hay dos palabras, está la palabra del hombre y está la palabra de Dios. Pero para que Dios respalde la palabra del hombre, gloria al Señor, esa persona tiene que estar bien con Dios. No podemos estar navegando en dos aguas, no podemos ser tibios, no podemos estar practicando pecado. Porque si ahora mismo hay un pastor que está en adulterio, o es un ladrón, o es un mentiroso, o un tibio, o un mal hablado, o tiene pecado oculto, aunque te predique desde un altar, lo único que Dios va a respaldar, gloria al nombre del Señor, es la palabra de Él, aunque esté en la boca de ese pastor que está en pecado. Ahora, la palabra de la boca del pastor, ya eso es diferente. Y Hebreo, capítulo 4, versículo 12, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios respalda su palabra. Dios tiene un compromiso, aleluya, con su palabra. Por eso fue, gloria al nombre del Señor, que Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, de cierto. Pero fíjese cómo Él dijo: el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces usted me está diciendo a mí que Dios no va a respaldar su palabra. Dios respalda su palabra. Su palabra, dije su palabra. Oh, gloria a Dios. La palabra que sale de la boca de Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios. ¿Ok? Su palabra. ¿Ok? Por eso es que nosotros tenemos que estar firmes con Dios. Bien con Dios. Desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Ah? Por eso fue que Cristo le dijo al diablo en el desierto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay gente que conoce Biblia y hablan Biblia y predican en los altares, y predican en las calles y en emisoras radiales, y predican en plataformas. Pero hay gente que le quiere llevar la contraria a la palabra de Dios. Mira, lo que está escrito aquí, amado, eso ya está escrito, ya eso está establecido. Esta palabra profética de Dios se tiene que cumplir. Entonces, ¿quiénes somos nosotros si no queremos hacer la voluntad de Dios, o si estamos caminando torcidos delante de Dios, para estar criticando a aquel hermano o al prójimo que está predicando la palabra que muchas veces Dios nos dice, o sea, su palabra, que prediquemos y no lo hacemos? Oh, Dios no está ahí. ¿Qué sabes tú si Dios está ahí o no está ahí? Se sabe que el enemigo se conoce bastante bien la palabra. Es más, mejor que la iglesia. Satanás, el Señor lo reprenda, conoce mejor la Biblia que nosotros. Lo único que no la vive y la tuerce. Gloria al nombre de Cristo. Por eso es que hay mucha gente que te hablan de la Biblia y lo que te hablan son aberraciones, porque son dirigidos por el diablo y tuercen la palabra. Y lo que te hablan son hasta disparates. Ellos juran y perduran que están bien, que conocen a Dios, que conocen la Biblia, pero no están yendo de acuerdo a la palabra. Más usan la palabra para contienda, más usan la palabra para matar a la gente. Y yo les digo una cosa: aquel
que no quiera buscar las almas perdidas, que no quiera hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no queremos salir allá afuera a predicar a Cristo, si nosotros no queremos andar derecho con Dios, si nosotros no queremos enderezar, gloria al nombre de Cristo, lo que en nuestra vida está torcido, no le dé celo cuando Dios coja a un enanito y lo levanta con unción y poder y lo use. Porque yo le voy a decir una cosa, no todo es predicar. Pero vuelvo y repito, Dios respalda su palabra. Y le voy a dar un ejemplo bíblico, porque a mí me gusta filtrar todo a través de la Biblia. Aquí lo que importa es la palabra, vive Jesús. Aquí lo que tiene sentido y vale más que yo, es la palabra de Dios. No se deje llevar por los cuentos de gente pamplinera que está más perdida que el diablo, que los he visto yo, que cuando predican en un altar casi ni palabra de Dios te predican, ni hablan de la Biblia. Lo que traen es un bosquejo y un montón de cuentos de viejas, pero no te hablan conforme a la palabra. Gloria al nombre de Dios. Y cuando nosotros los predicadores predicamos, tenemos que predicar conforme a la santa y bendita palabra de Dios. En Mateo, y les voy a dar un ejemplo de que Dios sí respalda su palabra, aún sea en la boca de una persona incrédula, aún sea en la boca de un alcohólico, o aún sea en la boca de un evangelista que esté torcido, o un pastor que esté en pecado, que yo te garantizo a ti, gloria al nombre del Señor, que el contexto bíblico que sale de la boca de ese hombre o esa mujer, aunque tenga en la boca apestosa letrina, Dios va a respaldar su palabra. Vuelvo y repito, porque Dios tiene un compromiso con su palabra. Sí, claro que lo tiene. Y hay gente que coge el celo. Hay muchos ministros que te hacen la guerra dentro y fuera de las congregaciones cuando tú vas por la palabra. Se levantan en contra tuya. Tú das una opinión y te tiran por piso el mensaje, porque como ellos no viven lo que ellos predican, pues aquel que ven, gloria al nombre del Señor, que es temeroso de Dios, que camina de acuerdo a las Escrituras, le hacen la guerra. Mire, en el Santo Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre reconocía que la palabra de Jesucristo tenía vida, hacía efecto, porque Cristo es la palabra. Este hombre sabía que aunque no estaba bien con Dios, la palabra que Dios decreta y decía se cumplía. Este hombre creyó en la palabra, creyó en la palabra. Entonces, por eso fue que este hombre creyó en la palabra. El criado fue sanado porque creyó en la palabra. Sí, que usted olvídese de la persona que en algún caso especial va donde aquel pecador o va donde aquel asesino, narcotraficante, y le dice: Dios te bendiga, Cristo te ama. La Biblia dice en Isaías 55:6: buscar a Jehová en tanto puede ser hallado, llamarlo en tanto está cercano. Eso, que ese hombre que a lo mejor es un perdido y no se somete a Dios, está citándole ahí, gloria al nombre de Jesucristo, a ese hombre que es asesino. Esa porción bíblica Dios la va a respaldar porque es la palabra del Señor.
Es la palabra de Dios. Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué hace Dios cuando muchas veces nosotros no nos queremos someter y no queremos hacer su voluntad y no queremos predicar la palabra y le ponemos excusas? ¿Sabe lo que hace Dios? Se busca otro. Porque como dije al principio, Dios por un alma, gloria al nombre del Señor, si tiene que mirar patas arriba el mundo, lo mira patas arriba. Y ustedes han oído de, si mi mente no me traiciona y se lo voy a decir bien, las 100 ovejas, una se perdió, o de las 99, bueno, corríjame a alguien si lo dije mal. Si Dios tiene que ir y coger a un jovencito que anda con una pistola aquí, vendiendo droga, y usarlo, aunque ese jovencito no se someta a Dios y no conozca a Dios, para llevarle la palabra a esa lesbiana que se echa con otra mujer y decirle, Cristo te ama. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito, su unigénito hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Quién le impide a Dios que haga eso? Bueno, si el jovencito que vende droga y el gatillero, después de darle esa palabra de Dios a esa lesbiana, no se arrepiente y no busca de Dios y muere en pecado, se lo lleva el diablo. Mi alma alaba a Jesús. Pero la lesbiana, la semilla se le va a sembrar, porque así es Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, yo quería hablar de esto, ¿verdad? Porque lamentablemente hay mucha incredulidad y hay mucha gente que quiere llevarle la contraria a la palabra de Dios. Y créame que Dios hace como Él quiere. Este es tu hermano y tu amigo, Rafael Maldonado, siervo de Jesucristo. Dios tiene un compromiso con su palabra, porque Dios es así. Dios respalda su palabra. Dios me lo bendiga.